Bienvenidos a Teje con Ilusión. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer esta calabaza. La calabaza tiene 14 centímetros de la altura y 14 centímetros del diámetro. Está realizada con un hilo del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 7 milímetros y un ganchillo de 5 milímetros. Recomiendo utilizar un ganchillo más fino al que recomienda el fabricante del hilo que vamos a usar para hacer la calabaza, así la labor queda más rígida y va a guardar la forma. Gastamos alrededor de 100 gramos del hilo, los dos colores deberían tener el mismo grosor y también vamos a necesitar una aguja y tijeras. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas cerradas. Cerramos la vuelta en el primer punto de esta vuelta. El extremo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Aquí hacemos un punto deslizado. Subimos una cadeneta. Todas las vueltas vamos a empezar con una cadeneta. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Aquí hacemos el primer punto, el primer aumento de puntos bajos. Tenemos un aumento. Dos aumentos. Tres aumentos. Cuatro aumentos. Cinco aumentos. Seis aumentos. Siete aumentos. Y 8 aumentos. Saltamos el punto deslizado, este punto nunca vamos a tejer y cerramos la vuelta en el primer punto. Subimos una cadeneta. En la vuelta número 3, el motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto y un aumento. 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 Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Cerramos la vuelta. Hemos aumentado 8 puntos, deberíamos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 4. El motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta es un aumento y 2 puntos bajos por separado. Empezamos la vuelta con un aumento y tejemos 2 puntos bajos por separado. Repetimos un aumento, 2 puntos bajos,
un aumento, 2 puntos bajos por separado. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta. En esta vuelta aumentamos 8 puntos, al terminarla deberíamos tener 32 puntos bajos. Vuelta número 5, el motivo que repetimos 8 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos, un aumento. Tres puntos, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, en esta vuelta aumentamos también 8 puntos, al terminarla deberíamos tener 40 puntos bajos. Vamos a tejer una vuelta más, vuelta número 6, subimos una cadeneta, el motivo que repetimos 8 veces es un aumento y 4 puntos bajos. Empezamos con un aumento y tejemos 4 puntos bajos por separado. Cuatro puntos, un aumento y 4 puntos. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, en esta vuelta también aumentamos 8 puntos, al terminarla deberíamos tener 48 puntos bajos. Esta es la base, no cortamos el hilo, la dejamos de momento en espera y vamos a hacer los laterales. Formamos el primer punto y vamos a tejer cadenetas tenemos 13 centímetros y medio y tenemos 19 cadenetas. Ahora la primera vuelta, vamos a tejer en punto medio alto, echamos una hebra al ganchillo, empezamos en el tercer punto de la cadeneta y tejemos un punto medio alto en cada punto que nos queda. Tenemos 17 puntos medio altos y las dos cadenetas. Ahora, vuelta número 2. Vamos a subir una cadeneta. Giramos la labor
Y todas las vueltas pares vamos a tejer de la siguiente manera. Vamos a empezar por la cadeneta, sacamos el punto, sacamos otro punto por el punto siguiente, y con este punto pasamos por los dos anteriores. Podemos marcar este punto, aquí vamos a terminar la vuelta. Y continuamos. Sacamos un punto, sacamos otro punto y con este pasamos por dentro de los dos anteriores. Tenemos 3. Cuatro. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Aquí tenemos las dos cadenetas, que también hay que tejer aquí un punto. Y 18. Aquí tenemos 18 puntos. Giramos la labor, subimos 2 cadenetas, saltamos las 2 cadenetas y el primer punto, y en el segundo punto, en la parte posterior, tejemos el primer punto medio alto. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y terminamos en el punto donde tenemos el marcador, en la parte posterior. Y 17. Giramos la labor, subimos una cadeneta y repetimos vuelta número 2. Empezamos por la cadeneta,
sacamos un punto. Ahora por el punto siguiente, cogiendo las dos partes de la vuelta, sacamos otro punto y con este punto pasamos por los dos puntos anteriores. Repetimos. Metemos el ganchillo por el mismo punto, sacamos un punto, por el siguiente sacamos otro y lo pasamos directamente por los dos anteriores. Tenemos 3 puntos, podemos marcar el primero para saber dónde terminar vuelta número impar. Tenemos 3 puntos y continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. (17) y aquí otro punto más. (18). Giramos la labor, subimos 2 cadenetas, empezamos, saltamos las 2 cadenetas y el primer punto, empezamos en el segundo punto, en la parte posterior de la vuelta. Aquí tejemos 17 puntos. Giramos la labor, subimos una cadeneta y tejemos hilera número 2. Así que siempre repetimos hilera número 1 y número 2. Empezamos por debajo de la cadeneta, sacamos el hilo, por el siguiente punto, cogemos las dos partes de la vuelta, y con este punto pasamos por los dos anteriores. Repetimos.
Así continuamos hasta completar 48 vueltas. Ya tengo todas las vueltas hechas, tenemos 48 vueltas. Ahora en la parte de arriba, o sea que vamos a continuar, tejemos 24 puntos deslizados. Tejemos un punto deslizado cada 2 vueltas. Uno. El punto deslizado voy a tejer en la cadeneta del borde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. 24 cadenetas. Ahora cortamos el hilo, vamos a coser el lateral, enhebramos una aguja, y primero cerramos el punto, enhebramos una aguja, primero vamos a unir la última vuelta, y ahora vamos a coser. Por un lado tenemos cadenetas donde hemos empezado a trabajar y por el otro lado tenemos puntos deslizados. Entonces vamos a unir la cadeneta con la parte de fuera del punto deslizado. Y continuamos de esta manera hasta terminar el lateral. Escondemos los dos extremos. Ahora vamos a unir la base. En la base tenemos 48 puntos y en los laterales tenemos 48 vueltas, así que vamos a unir una vuelta con un punto. Subimos una cadeneta, vamos a trabajar en punto deslizado, entonces un punto y una vuelta.
un punto y una vuelta. Y continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Terminamos la vuelta, cortamos el hilo, enhebramos una aguja. Cerramos la vuelta, pasamos el hilo por el primer punto deslizado, ahora por el centro del último. Y el hilo podemos esconder dentro de la vuelta. Ahora en la parte de arriba vamos a tejer una o dos vueltas con el hilo en color verde. Aquí añadimos el hilo. Subimos una cadeneta, tejemos una vuelta en punto bajo, un punto bajo en cada punto deslizado. Escondemos el extremo. Solamente cogemos el punto deslizado, sin atravesar toda la vuelta. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y tejemos otra vuelta más en punto bajo. Tejemos el último punto bajo, cortamos el hilo
cerramos el punto, enhebramos una aguja, cerramos la vuelta, y escondemos el hilo. Vamos a hacer dos hojas pequeñitas con el hilo verde. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, hacemos 8 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta, el extremo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Ahora subimos 3 cadenetas, hacemos un punto alto en el mismo sitio donde las 3 cadenetas, pero lo cerramos hasta la mitad. Sacamos el punto y pasamos por 2 primeros puntos. De momento lo dejamos así. Vamos a hacer otro punto alto igual, pero en el siguiente punto, hasta la mitad. Ahora cerramos los 3 puntos, hacemos una cadeneta. Ahora un punto deslizado por detrás de la cadeneta, un punto deslizado, dos cadenetas y un punto deslizado en el siguiente punto bajo del anillo mágico. Aquí un punto deslizado. Vamos a repetir esta parte otras 2 veces más. Subimos 3 cadenetas, vamos a hacer un punto alto hasta la mitad en el mismo sitio donde las cadenetas, otro punto alto en el siguiente punto también hasta la mitad. Ahora cerramos los 3 puntos, hacemos una cadeneta, un punto deslizado por detrás de la cadeneta, 2 cadenetas, un punto deslizado en el siguiente punto del anillo mágico, un punto deslizado. Y repetimos una vez más, 3 cadenetas, un punto alto hasta la mitad, en el mismo sitio que las cadenetas, otro punto alto en el siguiente punto hasta la mitad, cerramos los 3 puntos, hacemos una cadeneta, un punto deslizado por detrás de la cadeneta, 2 cadenetas, un punto deslizado en el siguiente punto del anillo mágico, otro punto deslizado en el siguiente punto, y aquí hacemos 5, 6 o 7 cadenetas. Cortamos el hilo un poquito largo, cerramos el punto y hacemos otra hoja igual que esta. Aquí tengo la otra hoja. Ahora las 2 hojas vamos a atar en la parte de arriba.
y ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.